Ahora, yo quiero hablarles algo muy sencillo que se llama esperando la promesa, que tiene que ver con la misma secuencia. Y voy rápido, no sé si tengo, sí. Hechos capítulo 1, verso 4, dice así. Y reuniéndolos les, ¿qué dice? Yo necesito que tú leas esa parte. Y reuniéndolos les mandó. Es decir, hubo una orden. Que no salieran de Jerusalén, sino que ¿qué? Esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ya enseñamos acerca del bautismo del Espíritu Santo, estuvimos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, que era sumergirse totalmente para poder comprender de una mejor forma la llenura del Espíritu. Por eso no se pierdan las secuencias. Por eso estuvimos hablando que para ser bautizados por el Espíritu Santo necesitamos entender el tiempo en que el Espíritu actuó con, en y sobre, para poder comprender cómo, en qué consiste la llenura del Espíritu Santo. Ahora, todos estos temas que hemos estado hablando, yo por cuestión del tiempo no puedo detenerme, porque cada tema dominical ha sido una instrucción extraordinaria de parte de Dios. Y yo sé que los jóvenes y los hermanos que trabajan en el área audiovisual tienen todos estos mensajes, si los pueden tener, si los pueden ver, inscribirse, y vamos a explicar todo eso, cómo hacerlo por internet para que ustedes puedan tener todas las enseñanzas y no perder la línea de los temas, porque en realidad es tanta información que no se puede entregar en un solo culto. Quedaríamos muy saturados y por eso necesitamos entregarlo de una forma dosificada, de una forma, de alguna forma ordenada, para que todos podamos tener clara la película. Ahora, yo quisiera enfatizar dos términos o dos palabras que aparentemente son muy sencillas. Les mandó y les dijo que esperaran. No se muevan de aquí. O sea, fue una orden. No se muevan de aquí. No pueden moverse de Jerusalén hasta que de alguna forma se cumpla la promesa. Así que tendrán que esperar. Una de las cosas a mí me impresiona, porque yo quise sacar una frase aquí, que antes de la promesa hubo una instrucción, y antes de la promesa hubo obediencia. Tengo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado con los discípulos si salen de Jerusalén y no atienden la instrucción que Jesús les da? Probablemente no hubieran experimentado lo que les tocó vivir en el aposento alto. Es decir, que tuvo que haber, primero hubo una instrucción, y segundo, hubo un acto de obediencia. Y aquí yo me voy a empezar a meter en varios aspectos, porque la iglesia no puede esperar ser llena y experimentar el poder de Dios en su vida sin primero comprender las instrucciones y entender que hay que esperar, obedecer. Es decir, no puede haber una visitación de Dios. El reino del cielo, el reino de Dios no puede entrar en un ambiente donde no haya obediencia. Eso es demasiado importante. Por eso que una de las cosas que más impresiona acerca de Jesús es que él enfatizó muchas veces, fue tanto el énfasis que él hizo,
que de aquí surge una agrupación que ustedes conocen que se llaman Testigos de Jehová, que ellos creen solamente en un solo Dios, en Jehová. ¿Por qué? Porque aquí está la confusión, porque Jesús siempre mencionó al Padre en todos sus actos. Siempre reconoció que todo lo que enseñaba, todo lo que hablaba, lo hacía de parte de Dios, su Padre. Entonces, leemos en Hebreos que Él fue obediente y su obediencia llegó hasta la muerte, y no fue cualquier muerte, sino muerte de cruz. Así dice la Escritura. Entonces, a mí me impresiona porque han leído el texto que dice, y aprendió obediencia. Eso es impresionante. Y aprendió obediencia. Yo quiero explicarte algo muy importante, porque muchas veces nosotros no vamos a experimentar lo sobrenatural de Dios. Dígase en provisión, dígase en revelación, dígase en sobrenaturalidades, dígase en todo lo grandioso, lo maravilloso que es estar en Dios. No podemos experimentar su grandeza, su poder, sin primero aprender obediencia y aprender a esperar. Ese es uno de los conflictos más grandes de la iglesia. Por eso que hay congregaciones que partieron súper bien, pero a medida que fue aumentando el tiempo, fue pasando el tiempo, fueron perdiendo la esperanza, fueron perdiendo su emoción, fueron perdiendo su alegría. Por alguna razón, ustedes han leído cuando dice, guarda el gozo de tu salvación. ¿Lo han leído? Sí, tremendo. O sea, si dice que tú tienes que guardar el gozo de tu salvación, quiere decir que se puede perder. Se puede perder el gozo de nuestra salvación. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que actuar y proteger ese sentimiento. Pero ese es otro tema. A lo que yo quiero llegar es que no puedo esperar una manifestación poderosa de Dios si primero haya un acto de obediencia. Yo voy a explicar algo que de aquí parte todo, porque déjenme hablarles de algunas instrucciones que no fueron atendidas. Yo creo que una de las más conocidas es la que vamos a leer en Génesis capítulo 2, verso 16. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué palabra se utiliza? Orden. Dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es el clásico cuando uno le dice al niño, no haga eso, lo hace, ¿verdad? No haga eso, ya lo está haciendo. Mejor dígale, hágalo y no lo va a hacer. Eso hubiera hecho, ¿verdad? Mira, puede comer de ese árbol, tal vez no hubiera comido, no sé. Pero a lo que yo quiero llegar es de que hubo una instrucción. Es tremendo. Yo voy a soltar algunas cosas por cuestión del tiempo. Aquí hay muchos temas. Para mí, estudiar el huerto del Edén siempre ha sido apasionante. Para mí, así, poder entender el Génesis, y Génesis quiere decir los principios o comienzos, poder entender esto nos da la pauta para comprender todas las cosas que ocurren aún el día de hoy. Pero voy a decir algo que nunca he dicho. Hay cosas que yo trato de como me reservo, pero hoy no puedo. Así que me voy a liberar. A lo mejor muchos van a saltar aquí, hermano, perdónenme. Yo no voy a entrar en detalle, yo lo voy a dejar pensativo y usted va a investigar en la Biblia. Pero lo único que yo te puedo decir es que antes de que existiera Adán y Eva, ya existían civilizaciones, bíblicamente demostrable. No voy a entrar en detalles,
Y aunque hayan diferentes posiciones teológicas que conozco, la interpretación bíblica de la posición teológica que cree que todo partió de Adán y que la multiplicación de los hombres fue a través de los hijos de Adán que se mencionan entre hermanos, yo no abrazo esa teoría, que es teoría. Al ser una teoría, nadie puede afirmar que se sea. Eso quiere decir que pudieran haber otras teorías, y entre esas teorías yo abrazo otra. Antes de Adán y Eva habían civilizaciones. Por alguna razón Dios le dijo a Adán: necesito que tú no solamente labres el huerto, sino que lo protejas. ¿De qué? No voy a entrar en detalle. No voy a entrar en detalles. Pero ustedes pueden notar que cuando Dios expulsa a Adán del huerto, pone inmediatamente 2 querubines en las puertas, en las fronteras del huerto con espada de fuego, para que no entrara Adán. Entonces los ángeles vinieron a cumplir una función que tenía que hacer Adán. Entonces quiere decir que si habían guardadores o guardianes del huerto, quiere decir que había algo extraño afuera. ¿Dónde aprendió a matar Caín? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Caín cuando Caín le dice: hoy me echas de este lugar y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará? Entonces Dios le dice: ¿cómo te va a matar a alguien, hombre, si no hay nadie en la tierra? No dice eso la Biblia. La Biblia dice: pondré una señal sobre ti, para que cualquiera que te encuentre y te haga daño sea maldito. También después me encuentro en el Génesis capítulo 6, cuando Dios le habla a Noé que construye el arca, y dice que en aquellos días ya habían gigantes. Aquí hay personas que llevan años en el Evangelio y han leído esos textos. ¿De dónde surgieron? La Biblia lo dice. Venga los viernes de estudio y aquí lo estudiaremos todos juntos. A veces uno no entra en esos detalles, porque hay muchas cosas que son teorías, pero son extraordinarios estudiarlas. Y hay diferentes posiciones teológicas, diferentes interpretaciones. Pero a lo que yo quiero llegar es que Dios tenía un deseo. El deseo de Dios, cuando la tierra pasó por una etapa de juicio, puso el huerto en la tierra. Y aquí les voy a soltar algunos textos para que los que les gusta estudiar y les gusta buscar, investiguen. No busquen en Google, busquen la Biblia, porque Google miente. La Biblia, la palabra. Cuando dice que Adán fue tomado del polvo de la tierra. En realidad, cuando tú vas a los originales, el término no es polvo, sino es ceniza. La primera vez que yo leí ese texto, cuando tuve la oportunidad de tener una Torá de los originales en mis manos, fue lo primero que yo leí. Fui a buscar la materia prima de donde Dios tomó a Adán. Que Adán quiere decir hombre rojo. Y de ahí uno comienza a sacar unas tremendas enseñanzas, pero a lo que yo quiero llegar es de que Dios tomó al hombre del polvo, de la ceniza, y lo formó. En ese texto no se utiliza el término creó. En el Génesis 1:26, cuando Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y entonces Dios creó al hombre. No es lo mismo crear que formar. Entonces tomó de las cenizas y formó al hombre y sopló aliento. Yo no voy a entrar en detalle porque pudieran haber términos que sean discutibles, y mi intención no es que discutamos. Yo quiero establecer un solo principio, sin dejar de mencionar lo anterior. Tú lo abrazas o no, eso no es problema mío. El punto es que el deseo de Dios fue que Adán
lo representara en la tierra. Es decir, Adán iba a cumplir una función de redentor. ¿Por qué? ¿De qué forma? Cuando estaban en el huerto, la idea de Dios era que Adán pasara un tiempo y él fuera un restaurador de la tierra. Y que él fuera un redentor para lo que había ocurrido. Por eso, para los más bíblicos, probablemente aquí hay alguno que está hablando el pastor, pero ya vamos, ya vamos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han leído cuando Pablo menciona y habla del postrer Adán? ¿Quién fue el postrer Adán? Muy bien, fue Jesús. Entonces quiere decir que a Jesús, que es el Redentor, ¿cómo se le llamó? Adán. Entonces los Adanes en la tierra han habido no un Adán, han habido varios Adanes. Los Adanes en nombre tal vez han cambiado, yo estoy explicando la función, pero Noé fue un Adán, porque él parte nuevamente todo. Y la idea de preservar a Noé fue preservar nuevamente y tener misericordia de la humanidad. Entonces Adán iba a preservar, iba a ser un restaurador, pero el problema de Adán es que él, cuando le entregan a su esposa, porque vio Dios que no era bueno que estuviera solo, algo estaba pasando. Porque cuando se dice que no era bueno es porque era malo. Ahí tengo otra teoría. Pero mi idea no es que se vaya usted con teorías. La idea central que quiero dejar en tu corazón es que Dios tenía un plan para Adán. Esa es la idea central. Y Dios quería que Adán esperara un tiempo. Entonces, Adán estaba siendo formado en el huerto. Comenzó a hacer, todas las tardes venía Dios para compartir con él. La idea de Dios es que Adán hubiera sido un restaurador. Pero cuando le dan su esposa, que la condición de Adán no estaba óptima, por eso era necesario que tuviera una ayuda. Déjenme explicar, qué tremendo es esto. Lo voy a hacer pensar un poco, pero es bueno para que lea y se meta y escudriñe. O sea, ustedes han leído cuando que Dios le buscó una ayuda a Adán entre los animales, ¿o no? ¿Lo han leído? ¿Me dejan explicarles algo? Uno lo lee, perdón, yo no me lo vaya a tomar a mal, pero déjenme tirarle un poquito al humor. O sea, perdóneme, Dios no le trajo a la jirafa para ser pareja de él. Pero eso dice la escritura. Le buscó ayuda entre los animales. Pero no está diciendo que él buscó, a ver, la vaca, no, está muy gorda. A ver, la jirafa, no, muy grande. A ver, no. Él no buscó él no buscó los animales. Él buscó entre los animales. Y la Biblia dice, no halló ninguna. Lo dejo ahí para que usted estudie. Entonces, como no halló ninguna de entre los animales, pero no halló de ninguna idónea. Entonces, dijo, no hay ninguna idónea para él. Vamos a hacer una. Y dice que lo hizo dormir, le sacó de su costilla, boom, y se la trajo. Y el tipo cuando despierta, después del sueño, queda viendo a Eva y dice, wow, no dice así esa expresión, ¿va? Pero él dice, esta sí es.
Eso dice. Esta sí, po. Así dice. ¿Sabe, hermano? Uno lo puede tomar así como broma, pero es real. Eso quiere decir que hubo una búsqueda de ayuda idónea para Adán, pero no se encontró. Y Dios tuvo que hacerle una idónea. Idónea. Y cuando la hizo idónea, Él se tira un bombazo y dice: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y comienza esa pareja. La función de ellos, qué tremendo es esto. Yo siempre lo he leído y a mí me apasiona este tema. La función de ellos es que en su estado espiritual pudieran reproducirse. Por eso que cuando a Eva se le llamó la madre de los vivientes, eso quiere decir Eva, la madre de los vivientes. Muchos teólogos, sin el afán de criticar, erradamente han dicho por eso que la primera mujer de la tierra es Eva, porque Eva sería la mamá de todos los seres vivos, o todos los hombres, o todos los seres humanos. Pero la traducción no es esa. La traducción es que ella era, por cuanto ella era. No voy a entrar en detalles para que no discutamos. El punto que quiero dejar es: Dios tenía un plan para Adán, pero para que el plan se llevara a cabo y terminara con éxito, Dios le dio una orden de que no hiciera esto. El problema fue que Eva, con la intención o deseo de poder obtener sabiduría, tomó del fruto y lo comió. Cuando come del fruto, sus ojos fueron abiertos, se encuentran desnudos, se esconden detrás de los árboles, y viene Dios y se presenta y le dice: Adán, ¿dónde estás? Es la primera pregunta que le hace. Es decir, que si Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás?, quiere decir que Adán no estaba en el lugar donde Dios lo había dejado. Y cuando se encuentra con él y lo ve desnudo, Dios le pregunta, le hace la segunda pregunta: Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién fue tu maestro? ¿De dónde recibiste esta información? Estaba preocupado. Entonces, el producto del pecado, la mujer que me diste. Porque ese es la condición de los hombres que hemos fallado. Nunca reconocemos nuestra situación, siempre le vamos a echar la culpa a los otros. Los otros son los malos, nosotros no. Es una condición de pecado. Entonces, la mujer que me diste, y llega la mujer, la serpiente me engañó. Y llega la serpiente, y la serpiente no pudo decir más. Entonces ahí quedó, y Dios maldijo a la serpiente para que se arrastrara, a la mujer la maldijo para que diera a luz con dolores, y al hombre le dijo: con el sudor de tu rostro te ganarás el pan de cada día. Y entonces ahí conocemos todo lo que ocurrió, y Dios tiene que sacar a Adán del plan o del propósito. Déjame explicarte. Nunca vamos a poder ver el cumplimiento de la historia, nunca vamos a poder ver el cumplimiento de las promesas sin aprender obediencia. Una persona que no esté bajo obediencia no puede aspirar a ser lleno del Espíritu. Judas, escuchen esto. Judas, ¿por qué no pudo estar en el aposento alto? Porque él nunca vio a Jesús como su pastor, como su cobertura. Es decir,
Judas nunca estuvo bajo obediencia. Nunca. Por eso me llama mucho la atención. Qué tremendo es esto, hermanos. Pero me llama mucho la atención que antes del aposento alto, para que ocurriera esa manifestación extraordinaria, ustedes pueden leer el capítulo 1 de los Hechos y se van a dar cuenta que los discípulos estaban preocupados de llegar al aposento alto, o estaban preocupados de que la promesa llegara sin antes hubiera un sustituto de Judas. Por esa razón se reúnen todos los discípulos y dice: señores, necesitamos urgentemente completar el grupo de los 12. Porque curiosamente el número 12 significa gobierno u orden. Los datos que le estoy entregando es tremendo. Porque la iglesia por años ha creído que el avivamiento consiste en muchos milagros, mucho milagro, mucho milagro, mucho milagro. Paralíticos levantarse, muertos regresar a la vida, enfermos sanar. Yo creo en esa manifestación, pero esa manifestación no necesariamente es sinónimo en su totalidad de un avivamiento. Para mí el avivamiento es cuando Dios comienza a obrar en la restauración de la vida de una persona. Por eso que antes de que Jesús levantara al paralítico, por eso lo primero que hace, y eso fue eso se sintieron, pero terriblemente ofendidos los religiosos, los fariseos, cuando meten por el techo, ¿se acuerdan aquel? Y lo tiran, cuidado, y tiran entre 4, tiran al paralítico, lo meten por el techo porque la casa estaba llena, pero habían un montón de incrédulos adentro. Eso quiere decir que no toda una casa llena no necesariamente es sinónimo de un avivamiento. Ojo con eso. Entonces meten al paralítico y lo primero que Jesús hace, y eso les dolió pero hasta dentro a los religiosos, cuando viene Jesús y le dice: tus pecados son perdonados. ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Cuando dijo eso, los tipos comenzaron: ¿quién es este? ¿Qué? Que perdona pecados, y el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces aquí hay un detalle. Lo primero que Jesús hace antes de sanarlo es salvarlo. Le habla del plan de salvación. Le habla acerca del perdón de pecados. Le habla acerca del plan de salvación. Déjame explicarte. El milagro más grande es tu salvación. Aunque no experimentemos un milagro en nuestro cuerpo. Si experimentamos un milagro en nuestro cuerpo, gloria a Dios. Pero el milagro más grande es la salvación de nuestra alma. Porque esa es la que nos permite tener una eternidad. No perdamos de vista eso. Porque si nuestro pensamiento está que el avivamiento es milagro, 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 recuérdese que también las potestades pueden engañar. Yo creo en los milagros, por favor no me vaya a malinterpretar, y yo sé que vamos a ver milagros, estamos viendo milagros, y en este retiro vamos a ver milagros poderosos. Yo lo creo con todo mi corazón, pero eso, la Biblia dice que las señales poderosas se siguen a los que creen. Quiere decir que nosotros vamos avanzando. Probablemente uno no se va dando cuenta de lo que va ocurriendo atrás. Tú avanzas, porque dice que los que creen, estas señales los seguirán. Entonces aquellos que siguen a Jesús: Padre, te amo, Padre, eres lo más grande para mí, eres maravilloso. No tiene idea que detrás va dejando puros milagros. Para mí eso es un avivamiento. Por eso que a Jesús, cuando sanaba a un enfermo, lo primero que él decía: no cuenten que lo hice yo. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que lo buscaran por lo que él podía hacer. Porque el deseo de Jesús era que lo buscaran por lo que él era. Por eso uno de los textos favoritos que yo siempre he tenido en mi corazón, cuando Jesús le dice a sus discípulos: estoy tan contento con ustedes, estoy parafraseando, estoy tan contento con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan contento con ustedes?
Porque ustedes no me siguen por lo que yo hago, sino que ustedes me siguen por lo que yo digo. Wow, eso para mí ese pasaje es impresionante. Porque obviamente detrás de los milagros, hoy por ejemplo, sin el afán de ofender a nadie, Yumbel está lleno de personas necesitadas de ver un milagro. Para mí el milagro más grande es haberme encontrado con Jesús, el Todopoderoso. ¿Alguien dice amén? Ese es el milagro más grande que nosotros podemos aspirar. Todo lo demás incluso pudiera ser. En fin, no voy a entrar en detalles. Pero a lo que yo quiero llegar, tú no puedes ver la manifestación de la gloria de Dios sin primero antes recibir instrucciones y obedecer. Un texto muy conocido, Jonás, capítulo 1, verso 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Dios tenía un plan para Nínive, ¿verdad? Y tú conoces la enseñanza. Dios tenía un plan para Nínive y él quería cumplir su plan por medio de Jonás. Ustedes saben que iba a haber una salvación poderosa para toda esa ciudad. Para toda la ciudad de Nínive había proclamado Dios una salvación. En otras palabras, la función de Jonás era llegar: señores de Nínive, vengo a predicarles que Dios ha recibido la maldad, ha recibido esto, ha percibido lo que hay. Arrepintámonos hoy para que entonces Dios tenga misericordia. Y todo el pueblo se arrepiente y todo el mundo acepta la perfecta voluntad de Dios, y fue tremendo. Pero para que ocurriera eso, Jonás terminó en el vientre de un monstruo marino, terminó sin piel, quemándose por causa de, el sol lo quemaba por causa de sus llagas, sus heridas, y él al final terminó cumpliendo el plan de Dios, pero de una manera terrible. Ahora yo tengo que darte una palabra de Dios a todos los que están sentados aquí y llevan años en el Evangelio. Tengo que hablar contigo. Probablemente muchos de los que estamos aquí hemos recibido y hemos sabido y nos emocionamos cuando leemos en la palabra de que hay un avivamiento extraordinario para estos tiempos. En el final de los tiempos los jóvenes profetizarán, verán visiones, los ancianos tendrán sueños y muchos profetizarán y habrá una gran manifestación. Yo estoy seguro que muchos de los que están sentados aquí, de los que me están viendo por internet, han esperado esta manifestación extraordinaria. Pero yo tengo que decirte esto: no puedo avanzar con el tema sin decirte que podemos conocer mucho acerca del avivamiento, pero si no aprendemos obediencia, no podremos ser parte de ello. Y la obediencia es difícil, porque uno cuestiona, uno piensa, uno duda, y nos cuesta estar sujetos a la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un intelecto, un razonamiento que muchas veces nos juega en contra y va en contra de los deseos de Dios. Ahora, necesito que hablemos esto, porque ustedes saben que buscaron a mí me impresionó mucho leer, volviendo al tema antes del aposento alto, me interesó mucho cuando los apóstoles o los discípulos, cuáles fueron las características. Yo no sé si alguien se recordará cuáles fueron las características de haber incluido a dos personas en la que tuvieron que tomar una decisión: quién sería el sustituto de Judas. Y ustedes saben que las condiciones o características de estos hombres, primero era que hayan estado con ellos desde los bautismos de Juan el Bautista. Ustedes lo pueden leer. Entonces, quiere decir que habían muchos seguidores. Impresionantes. A mí me impresionó mucho esto. ¿Por qué? A lo mejor para mí me impresionó, pero a lo mejor tú lo manejas y tal vez para ti no. Pero sí, a mí me llamó la atención, porque eso me da a entender que Matías siempre estuvo ahí.
pero era silencioso, callado. Él nunca le decía a sus compañeros, ¿ya te diste cuenta? Jesús solamente le echa el ojo a Pedro, a Juan y a todo eso, pero a nosotros nos tiene olvidado. Déjame decirte algo. No importa la posición que tú tengas. A lo mejor hoy tienes un perfil bajo y silencioso. Pero si tú eres fiel, en silencio, siguiendo las enseñanzas, avanzando, lo más probable es que Dios te eche el ojo. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? Sacan a Judas del plan, o él mismo se sale, y entre los discípulos escogen a alguien que haya sido parte desde el principio. Ustedes lo pueden leer en la Biblia. Desde el principio quiere decir que siempre estuvieron. Siempre estuvieron ahí, siempre. Tendremos que escoger a alguien que siempre haya estado con nosotros. Lo pueden leer en la escritura. Búscalo, por favor. ¿Ya lo encontraste? Miren, léalo. Leamos. Dice, y señalaron aquí. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pregunto, ¿cuál fue el requisito que vieron en los que iban a tomar? Que siempre estuvieron. Siempre estuvieron. O sea, siempre se menciona a los 12, pero esos siempre estuvieron. Silenciosos. Pero yo quiero explicar algo. Quiere decir que la obediencia de ellos fue probada durante ese tiempo. Entonces, volviendo al tema, ¿había un avivamiento de salvación para Nínive? Sí, pero antes de que existiera el avivamiento o el despertar de Nínive, primero hubo instrucciones de parte de ¿quién? De Dios. Dios tenía el mejor deseo para la humanidad y por eso puso a Adán y le dio instrucciones que todo lo podía hacer menos tocar del árbol prohibido. Sin embargo, Él lo hace. Entonces quiere decir que nuestro peor enemigo para que entonces veamos la gloria de Dios es nuestra desobediencia. Nos cuesta, ya voy llegando al punto central. Cuando atendemos y obedecemos las instrucciones de Dios, traemos salvación a nuestra casa. No perdamos de vista eso. Estoy tomando ejemplos conocidos para que nadie quede confundido. Mire lo que dice Génesis capítulo 6 verso 7, dice, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero ¿qué pasó? Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. ¿Cómo era considerado Noé? Un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Y Noé, ¿qué característica cumplía? Andaba con Dios. Es decir, permíteme enseñarte esto. Tú nunca y yo no podemos pretender conocer los planes estratégicos para la salvación de una ciudad. No podemos pretender conocer los planes estratégicos para que nuestra familia venga a Cristo. No podemos pretender ver la gloria de Jehová sin primero ser hallados obedientes en nuestros caminos. No podemos. Por eso que es tan importante que nosotros hablamos, por eso la iglesia hablamos fácilmente del avivamiento, de la manifestación del Espíritu Santo. Y es bonito manejar los conceptos. Mi pregunta es, ¿cuánto lo hemos realmente vivido? ¿Por qué? Porque los conceptos, yo puedo entrar a un libro teológico o un libro que me llame la atención, que se apegue a lo que yo crea, y entonces comienzo a leer y manejo los conceptos del avivamiento, manejo los conceptos que hay, pero hay estrategias.
Una de las estrategias que la iglesia más grande del mundo, pastoreada por el pastor Paul Yonggi Cho, una de las iglesias más grandes del mundo en Corea, con más de 1 millón de miembros, ¿se imagina una iglesia así? Tienen más de 1 millón de miembros en la iglesia. Es como todo completito, todo Concepción es una iglesia. Entonces, qué tremendo. ¿Cuál fue la estrategia que ellos descubrieron? La estrategia que ellos descubrieron fue la oración. Pero hay otros que descubrieron otra estrategia: la alabanza, la adoración. Hay otros que han descubierto otra estrategia: la palabra. Yo no sé cuál sea la estrategia para Cauquenes, para Chile, pero el que nos va a dar la verdadera interpretación no es el apóstol tal, no es el pastor tal, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Se le dio mucho énfasis aquí en Chile, en Santiago, cuando yo estaba entrando, cuando yo llegué el 10 de marzo del 2010, pasado el terremoto del 27 de febrero, andaba muy de moda y trajeron a Santiago un profeta y le dieron que había profetizado y que había profetizado una gran catástrofe. Yo no estoy en contra de eso. Yo creo para mí lo más importante es que la iglesia entre en un periodo de restauración. Si nosotros como iglesia no entramos en un periodo de restauración, no nos vamos a volver solamente hombres y mujeres que conocemos los puntos teológicos o los puntos de la escritura acerca de un avivamiento. Como dice Santiago, yo no quiero ser solamente un oidor de su palabra, quiero ser un hacedor de ella. Entonces, Dios está formando un ejército, un equipo de hombres y mujeres en esta congregación y probablemente en muchas otras. Pero yo estoy hablando de esta tarde. Yo creo firmemente que esta congregación no es una congregación común y corriente que nos paramos, nos dio el gusto de levantar un tema. No. Yo creo que Dios nos trajo para cumplir un propósito extraordinario. Por eso estamos avanzando, por eso estamos viendo la vida de muchos jóvenes, matrimonios, familias siendo restauradas por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que está esclavo, aprisionado, no puede libertar a otros. Por eso nosotros necesitamos experimentar primero un avivamiento en nuestra vida para libertar a otros. Yo no puedo libertar a otros si yo soy un esclavo. La Biblia dice: y el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Lo ha leído? Amén. Para proclamar el año favorable, para declarar libertad al cautivo y apertura de cárcel a los prisioneros. Pero no puede haber una liberación. Yo no puedo libertar a otros siendo yo esclavo. Eso es lo que yo siempre he creído. Necesitamos, por eso la palabra, la escritura nos enseña a ser restaurados. Por eso que antes fue tan claro Jesús: no pueden moverse de Jerusalén. Tienen que esperar. Tienen que esperar. Tienen que esperar. Tienen que esperar. Pero ahora quiero terminar con el bombazo. ¿Por qué es que tuvieron que esperar? Porque ¿por qué la visitación del Espíritu Santo, o la apertura, la gestación para que entrara el Espíritu, la puerta dimensional para que el Espíritu entrara a la tierra? Porque fue en Pentecostés. Pentecostés se le conoce como la fiesta de las semanas. Específicamente eran 7 semanas y curiosamente eran 50 días. Eso no podemos perder de vista. ¿Y en qué consistía la fiesta de Pentecostés, que venían de todos lados? Porque uno lee Pentecostés y uno se imagina Pentecostés al hablar en lengua. Pero Pentecostés era una fiesta solemne que se celebraba en Israel. Y esa fiesta consistía en que todos los agricultores, todos los que tenían posesiones, los que tenían algo, que se acercaban e iban a ofrendarlo a Dios. No pierda de vista esto. Quiere decir que Dios nunca va a derramar algo
sin primero haya un acto de obediencia y de reconocimiento de parte nuestra. Primero, ¿cuánto reconocemos que todo lo que hemos alcanzado proviene de Él? No, si tú tienes eso en cuenta, entonces la plataforma comienza a estar en condiciones para que Dios manifieste su gloria. Recuerda, no es lo mismo que el Espíritu haya actuado en. Ahora viene una etapa donde el Espíritu va a actuar sobre nosotros. Entonces yo lo creo con todo mi corazón. Pentecostés, venían de todos los pueblos a ofrendar a Dios. Y no me refiero a una ofrenda, no quiero resaltar la ofrenda física. Por alguna razón la escritura dice que Dios ama al dador alegre. Quiere decir que cuando vinieron de todos los lugares, para reconocer a Dios en su grandeza por todo lo que les había dado, entonces fue la plataforma idónea para que entonces aquellos que habían actuado en obediencia, aquellos que habían sido discipulados, aquellos que habían sido instruidos por Jesús, llegaron al aposento alto. Y en esa condición, el día de Pentecostés, donde había muchos extranjeros, por eso es que comenzaron a hablar en lenguas. Si eso fue lo que pasó, comenzaron a hablar en lenguas, y los tipos que venían del sur y los que venían del norte, que hablaban en otro idioma o dialecto, se asombraron y léanlo, así dice. Ellos comenzaron a decir, pero ¿desde qué momento este Juan? Si yo este Juan yo lo conozco y él era vendedor, era pescador, pero Juan está hablando en nuestro idioma. Eso es lo que dice ahí. Entonces la manifestación de las lenguas atrajo gente de muchos lugares y fue una prueba de que no existía ninguna, ahí hay pues tantas enseñanzas, no había excepción de personas. La manifestación del mundo la manifestación del Espíritu de Dios estaba haciendo una plataforma para todo el mundo. Tantas cosas que puede sacar uno ahí, pero estoy casi terminando. Una de las cosas que la iglesia debe de manifestar para el final de los tiempos, para ver su gloria, es la obediencia. Y una de las cosas que a todos los seres humanos nos cuesta mucho es esperar. Yo quiero terminar con algunos textos bíblicos acerca de la espera. El Salmo 71, verso 14 dice: mas yo esperaré continuamente y aún alabaré más y más. Hermano, yo quiero decirte de parte de Dios, yo no sé cuánto tiempo has esperado. Yo tengo una pregunta que hacer, pero quiero que me la contesten súper, mega, hiper sinceramente. ¿Cuántos de los que estamos acá, los que llevamos ya años en el Evangelio y conocemos esta palabra, cuántos de nosotros queremos ver y contemplar el poder y la gloria de Dios y durante años lo hemos venido escuchando y declarando? ¿Alguien me pudiera levantar la mano? Ok. Durante años se habla de la venida de Cristo, se habla de manifestaciones poderosas. Pero la iglesia no va a ser parte de esa manifestación sin primero haber comprendido la obediencia, sin haber primero aprender a esperar pacientemente. Y ¿qué hacía este hombre mientras esperaba? Oh, buen dato. ¿Qué hacía mientras esperaba? Quiero explicarte algo. Mientras se desarrolla el ministerio de la vida de alguien, pueden pasar años, pero ¿cuál debiera ser la actitud de aquellos que esperan? Alabar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, y no venir con una actitud de decir cansado, fatigado, decepcionado. Mientras tú sigues esperando, la actitud que debemos de tener todos nosotros, ¿cuál es? Alabar al Señor. Hay un avivamiento para Cauquenes. Pudiera ser mañana, pudiera ser en 10 años.
Pero mientras llega ese día, alabemos a Dios. No nos juntemos a contar historias pasadas. Hermano, perdóname. Yo necesito que tú tengas este principio. Y estoy hablándole a todos los hermanos que me están viendo también por internet. Cuando se habla de la tsunamita, el amor entre el esposo y la esposa, ella le pide y le dice: sustenta mis amores con pasas y manzanas. Sustenta mis amores con pasas y manzanas. Uno lo lee que es una figura espiritual. Las pasas representan experiencias antiguas y las manzanas representan experiencias nuevas. Yo puedo decir, cuando tenía 11 años, el Señor me alcanzó. Qué lindo, ¿verdad? Pero el Señor sigue activo. Yo tengo que no solamente disfrutar las experiencias pasadas que viví, sino también disfrutar que cada mañana se renuevan sus misericordias. Yo no puedo vivir de experiencias pasadas. Yo cuando estaba aquel tiempo, 20, 30, 40 años atrás, es lindo que te sustentes con pasas, pero no solamente con pasas, sino con manzanas. Por ejemplo, decir, hace 15 años atrás tuve una experiencia donde el Señor se presentó en la orilla de mi cama. Y hoy camino con fuerza porque esa experiencia fue extraordinaria. Pero también sé que la próxima semana veré la gloria de Jehová en ese retiro. Experiencias pasadas y experiencias frescas. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso. Los tiempos cambian. Las manifestaciones cambian. La gloria cambia. Se renueva cada mañana. No podemos esperar, porque hay personas que se frustran. Porque en algún momento vivieron un avivamiento o un despertar. Porque el avivamiento siempre ha estado, siempre ha perdurado, siempre ha estado manifiesto para aquellos que lo buscan. Sino que siempre, por eso yo dejo esto en tu corazón. No sé cuántos años nos tardaremos en ver el estadio fiscal de Cauquenes lleno de personas aceptando a Cristo. Yo sé que lo voy a ver con mis ojos. Pero no sé cuánto tiempo eso tarde. Pero mientras llegue eso, alabemos al Señor. Eso fue lo que le dijo Dios a Habacuc. Habacuc, escribe esta visión. Escríbela. Escribe esta visión. Y cuando la leas, te recordarás. Espérala. Espérala. Porque tarde o temprano vendrá. Como la promesa de que el Espíritu Santo manifestará su gloria, manifestará su poder, su presencia. Pero mientras llega tu llamado, mientras llega ese avivamiento poderoso, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Alabemos al Señor, alabémosle, adorémosle y aprendamos ¿a qué? A esperar. Aprendamos a esperar. Adán, por no aprender a esperar, se perdió el propósito que Dios tenía para él. Lamentaciones capítulo 3 verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Es bueno. Es bueno esperar. ¿Cuántos han escuchado de que Cristo viene por su iglesia? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Esperando. Pero mientras esperamos, ¿cuál debiera ser nuestra actitud? Alabémosle, adorémosle. Termino con este texto. Miqueas capítulo 7 verso 7. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Ahí está la clave. Esperaré en el Dios de mi salvación.
y mi Dios me oirá. ¿Qué actitud debe de tener la iglesia mientras espera? Alabarle, adorarle. Pero para no experimentar frustración, ¿dónde tenemos que tener puestos nuestros ojos? En el Señor, 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 en el Señor. Nuestros ojos puestos en Él, puestos en Él, puestos en Él. Quiero terminar con una experiencia así rápida. Yo cuando servía en la iglesia, en una de las iglesias en Guatemala, yo tocaba abajo, tocaba en el ministerio de alabanza. Yo ministré más de 15 años en el altar, en los ministerios de alabanza. Y recuerdo que siempre había un sentimiento extraño en mí. Cada vez que se convocaban las iglesias de ministerios Elim a un retiro, y yo fui a estadios, fui a galpones donde metían 30,000 personas, yo miraba un avivamiento tan grande, tan grande, tan grande. Yo decía: Señor, ¿cuándo lo veré en mi tierra? ¿Por qué es tan fácil aquí en Guatemala y tan difícil en Chile? ¿Por qué el evangelio es tan mal visto en Chile? ¿Qué pasa? Yo sufría en mi corazón. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no en estos lugares? En estos lugares se ve tu gloria. ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces el Señor de alguna manera provocó en mi corazón el aprender a esperar pacientemente. Y mientras tú esperas, ¿dónde tienes que tener puestos tus ojos? ¿Y cuál debe ser tu actitud? Alabar. Cuando yo llegué a Chile, yo partí con 2 personas a la iglesia, y después se agregó una familia, y después se agregaron más familias, y comenzó a crecer rápidamente el grupito. Para mí no fue fácil al principio, pero yo siempre decía: algún día cuando tengamos la iglesia, algún día cuando tengamos nuestro templo, algún día cuando vengan muchas personas, algún día cuando esto crezca. Pero mientras eso ocurría, no podemos dejar de ver al Señor con nuestros ojos. Aquí hay personas que van a ser enviadas en algún momento a abrir obras a diferentes ciudades de Chile. Yo lo creo firmemente, que aquí hay varones que están siendo formados para ser enviados a llevar una palabra de restauración a distintas ciudades de Chile, y probablemente fuera de Chile también. Yo lo creo, y este principio nunca lo pueden perder, porque uno se ilusiona. Yo era rico, cuando yo tocaba en el púlpito y habían 10,000 personas abajo, y tú ves a 5,000 danzando, gritando y cantando al Señor. Uno se ilusiona, y uno dice: yo me imaginaba cuando yo vea eso. Pero esa ilusión es tan grande que cuando tú llegas a la realidad, tú te puedes frustrar. Porque tú llegas a una reunión donde tú vienes de ver 10,000 personas alabando, y llegas a una reunión donde llegan 10 personas y 7 se duermen. Entonces uno dice: ¿pero cómo? Tú, cuando abrazas una promesa y la esperas en obediencia, tus ojos lo van a ver. No puede haber una manifestación poderosa sin primero haber sido pasado por una etapa de obediencia. Nunca olvides: no puede haber una tierra prometida sin primero haber un desierto. No puede haber una hermosa Raquel sin primero haber vivido con Lea. Esta es nuestra realidad. Este tiempo lo vamos a recordar, pero vamos a ser testigos de cosas grandes en esta ciudad. Yo sé que Dios va a prosperar a muchas personas aquí. Van a crecer, las puertas se le van a abrir, y la gloria de Dios va a caer de una manera tan poderosa
que nadie podrá levantarse en contra del mover de Dios. Lo creo con todas mis fuerzas. ¿Alguien aquí cree que las promesas de Dios son eternas? Levante la mano. ¿Alguien lo cree? ¿Lo cree? Probablemente estás esperando. Pero mientras esperas, pon tu mirada en el Señor. Mientras esperas, alaba más y más. No te frustres si no se dio lo que esperabas. No te adelantes. No te adelantes, hermano, que tú estás tomando decisiones. No te adelantes, no tomes decisiones. No te adelantes sin antes Dios te haya dicho qué es lo que tienes que hacer, porque pudiéramos frustrarnos en el intento. Yo te bendigo para que la paciencia y la obediencia se desarrolle en nosotros. ¿Decimos amén? ¿Decimos amén? Terminemos esta mañana poniéndonos de pie y digámosle: Señor, enséñame a esperar, enséñame obediencia, por favor, Padre. Ay, Señor, esperar en el Señor es difícil. Esperar en el Señor no es fácil. No importa cuántos años pasen, no importa cuánto tiempo pase, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. No la pierdas. No la pierdas. A mí me impresiona, y disculpa la comparación que voy a hacer. Perdóname la comparación, porque la voy a utilizar solamente para graficar lo que estamos aprendiendo. Me impresionó tanto que uno de los equipos famosos en Europa, famosos de fútbol, estoy hablando de fútbol, fue a poner una academia de fútbol a República Dominicana. Ustedes lo saben, ¿verdad? No se vayan a ofender. Pero en República Dominicana hace 10 años, cuando jugaba la pelota con los dominicanos, juegan muy bien el básquetbol y el béisbol, pero fútbol nada. Escuchen esto, pero nada. No da risa, no, perdón. Es que no se puede jugar, en serio. Me llamó la atención que el Barcelona y grandes equipos fueron a poner escuelas Entonces yo le pregunté a un papá de los que estaba llevando a sus hijos ahí. ¿Saben cuál es la visión de esos equipos? Los chiquititos. Comenzar a instaurar en ellos. Probablemente el prospecto que ellos necesitan no lo van a encontrar ni en 5, ni en 10, ni en 15 años. Probablemente lo van a encontrar en 30 años más, pero ellos ya se proyectan. ¿Me doy a entender? Porque saben esperar e invierten en esa espera. Nosotros esperamos una manifestación poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras llega esa manifestación poderosa, invirtamos en lo que vale la pena en nuestra vida espiritual. Metámonos con Dios con todo nuestro corazón, para que nuestros ojos aprendan y puedan ver su gloria. Padre, enséñanos a esperar. En el nombre de Jesús te doy gracias. Abrimos nuestro corazón delante de ti, Padre. Yo no sé, vamos, yo quiero pedirte que traigas a tu mente una visión, a tu corazón trae un proyecto. ¿Cómo te visualizas de aquí a 10 años más? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños? Yo vengo a decirte de parte de Dios, mientras llega ese sueño, solamente alaba y adora. Alábale, alábale, adórale, adórale. Mientras llega la manifestación
gloriosa de la venida de Cristo. Alabemos al Señor. No pongamos nuestra mirada en algo que no valga la pena. Pongamos nuestra mirada en el Señor y no perdamos la esperanza, porque entonces nuestros ojos verán su gloria. Su gloria. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel en el desierto? Se desesperaron, no pudieron esperar. Por eso esa generación murió en el desierto, porque no supo esperar la promesa. Batalearon, se quejaron, se levantaron contra los líderes, se levantaron contra Moisés, se levantaron contra la travesía de llegar a la tierra prometida. Hay muchas personas que se ilusionan en el camino, pero en el camino también se frustran al no ver resultados. Yo no sé cuánto tiempo lleves en el evangelio. Yo vengo a decirte de parte de Dios, yo no sé qué experiencia hayas tenido que te frustraste. Yo no sé quién se haya levantado en tu contra, que se bloqueó. A lo mejor estás pensando que alguien no quiere que tú te levantes. Eso no es así. Eso es una mentira del enemigo, porque Dios, si Él pone su mirada en ti, Él te va a levantar. Yo vengo a bendecir a todos los que han estado desanimados, los que caminaron con fuerza en algún momento, pero en el camino ocurrió un quiebre. En el camino se encontraron con decepciones. En el camino hubo pastores que probablemente fallaron. Probablemente pasaron cosas en tu caminar. Probablemente hemos fallado a tu alrededor. Yo te vengo a decir de parte de Dios, por favor, no dejes que tu corazón se frustre. Aprende a esperar, porque esto no se trata de las personas que están a tu alrededor. Esto se trata entre tu relación y Él. En el nombre de Jesús, no resistas en tu corazón. A veces nuestro peor enemigo es nuestra mente. Por esa razón, el Señor dijo que el vino nuevo no podía ser echado en odres viejos. Es necesario renovarse para que entonces el vino nuevo pueda caer. Estoy seguro que hay hombres y mujeres en este lugar con llamados de Dios poderosos. Probablemente alguien te profetizó en algún momento que serías pastor. Probablemente alguien te profetizó que serías un gran ministro de Dios. Pero han pasado los años y has visto que se levantan contra ti adversidades. Las cosas no han resultado como tú pensabas. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios, si Él te hizo una promesa, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Pero para que entonces esa promesa se active, entra bajo la perfecta voluntad de Dios en obediencia y aprende a esperar. No te desesperes. No te desesperes, no te desesperes. Mientras llega esa promesa, alábale, adórale, exáltale. No dejes que tu corazón se frustre a pesar de los años. Tú conoces la historia de Abraham. Dios le había prometido una descendencia a Abraham, pero pasaron años y años y años y años. Se desesperó Abraham y su ayuda idónea también se desesperó. Y fueron a buscar a Agar y le dijeron a Abraham: yo creo que esto no se va a dar. Y entonces Abraham tuvo un hijo con la criada, con la esclava, con la sirvienta Agar, y nació Ismael. Abraham no pudo esperar y su esposa no lo ayudó a esperar. Una esposa lo que tiene que hacer al lado de su varón que tiene un llamado es animarlo. No decirle: mira, no te toman en cuenta. Mira lo que tú tienes. Cuidado con eso. Por favor, no es correcto. Una esposa tiene que decirle a su esposo: hijo, mi amor, esperemos en el Señor.
No nos adelantemos. Dios tiene un llamado para nosotros. Dios tiene un llamado para nosotros. Dios tiene un llamado para nosotros. Esperemos, amemos, sirvamos con todas nuestras fuerzas hasta que se cumpla ese propósito. Sara no hizo eso con Abraham. Ella misma lo llevó a cumplir, adelantar el tiempo, y nació Ismael. Pero Dios, como había prometido que él iba a tener descendencia, escuche esto, como él prometió hacerlo, lo cumplió a pesar de la desobediencia de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios podría haber dicho: Abraham, te adelantaste. Pero como él había cumplido como él había dicho una promesa, él igual provocó que Sara a los 90 años quedara embarazada y viniera Isaac. Qué tremendo que la decisión adelantada de ese patriarca trajo connotación a la historia de la humanidad. Porque todos los descendientes de Ismael son los árabes. Y todos los descendientes de Isaac, todos los descendientes son el pueblo judío. Y hoy vemos guerras, vemos cómo se levantan a través de la historia. Déjame decirte algo, papito, que estás aquí presente, que eso nos deja una enseñanza. Nuestras decisiones pueden afectar a nuestros hijos y nuestras generaciones. No te adelantes. Si Dios te prometió algo, cúmplelo. Y el Señor lo va a cumplir. Y espéralo, espéralo, espéralo. No traiga frustración a tu mesa, por favor, porque eso puede afectar tu hogar. Oh, Dios mío. Cuando Dios le habló a Noé, pasaron 100 años. Al año 500 de Noé, Dios le habló. Al año 600 de Noé, entró al arca. Pasaron 100 años. Seguramente los hijos de Noé le decían: papi, ¿para qué seguimos construyendo esto, papá? O la esposa: ¿para qué seguimos construyendo esto? Mira, ya van 80 años y todavía no cae una gota. Pero Noé, como era obediente, le dijo a su familia, seguramente: no se preocupen, no me interesa cuando llueva. A mí lo que me interesa es cumplir con la misión. Terminemos el arca. ¿Y no les llama la atención que terminando el arca, cuando la obra hubo acabado, dice la escritura, Dios le dijo: muy bien, ahora que cumpliste, entra? ¡Wow! ¡Wow! Quiere decir que también muchos de esos cumplimientos dependen de nuestra obediencia. El que tenga oídos para oír, oiga. Si Dios te hizo una promesa, Él la va a cumplir. Y mientras llega esa promesa, pon tus ojos en Él y no dejes de alabarle. No te adelantes. No cometamos ismaelazos, aunque Dios aún eso lo usa. No nos adelantemos. Tomemos decisiones sabias en el tiempo de Dios. Padre, gracias. Mira el corazón de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Déjame ver. ¿Por qué no le alabamos? Misericordia. Oh, qué maravilloso.